Bien, amigos, vamos a conversar con un amigo querido que a veces nos concede la oportunidad de conversar con él. Algunos puntos que necesariamente son vistos desde un ángulo que no es interesado. Bill Wall nos trata el tema bancario, la historia de algunos problemas que hemos tenido. Y hoy quisiéramos hablar de algo que va a ocurrir mañana. Mañana los Estados Unidos de América eligen su presidente. Existen dos candidatos con posibilidades, los dos, de convertirse en el mandatario o la mandataria de mayor influencia en el mundo, es la principal economía del mundo. Es necesario conocer cuál sería la incidencia que podría tener uno u otro candidato en Estados Unidos primero, cómo afectaría la vida de los estadounidenses, Kamala Harris o Donald Trump, y cómo afectaría la vida de los dominicanos o de los latinoamericanos o los ciudadanos del mundo. Bill, gracias por estar aquí. Realmente los números que nos dan son muy apretados. ¿Tú los crees o crees que ya eso está decidido? No, siguen siendo muy apretados. Están los estados que se llama, digamos, bisagra, que son 5 o 6, como Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, que son los estados que no se identifican con ninguno de los dos partidos predominantes en Estados Unidos, ni los demócratas ni los republicanos. Y esos son cambiables. Por consiguiente, los dos candidatos han concentrado en las últimas 2 semanas en esos estados que pueden cambiar el resultado final de la... ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? 51. 51. 50. Bueno, 50. Y los 50 tienen 538 escaños en la Cámara de Representantes. Una cosa ¿por qué es tan difícil entender el sistema electoral norteamericano? Muy buena pregunta. Ellos tienen el sistema que no lo tiene nadie, de colegios electorales. Cada estado, de acuerdo a la población que tiene, se le asigna un número de escaños en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, California tiene 52 escaños, porque la población, el estado que tiene más población. ¿Es la que más tiene? Sí. La Florida tiene 30, Nueva York tiene, creo que son 30 y tantos, y está fundamentado en el número de habitantes que tiene el estado. Lo que pasa en los Estados Unidos es que, recuerda, la palabra Estados Unidos, que formó ese país, los 3 estados que se independizan de la Gran Bretaña, fue una unión estatal. Por consiguiente, los estados todavía tienen un alto grado de independencia. Entonces, se le asigna al Estado. El Estado toma las elecciones como si fuera un país. Quiere decir que el que saque más votos de ese Estado, gana el Estado. El hecho de que en otros estados tengan un excedente muy grande, como pasaría en República Dominicana, que hay una concentración grande de votantes en las 2 principales ciudades, sea Santo Domingo y Santiago, que esas dominan un porcentaje elevado del resultado final por el voto popular. Pero en Estados Unidos los colegios estatales son los que controlan. Entonces, no importa los que tú tengas, los votos que puedan tener, por ejemplo, Trump o Harris en California, se trata de que si ganan con muchísimos votos, con pocos votos, ganan los 52 escaños y por consiguiente él es ganador o ella en ese estado. A eso es que se debió
que Hillary, teniendo más votos que Trump aquella vez, perdió. Exactamente. Los votos populares, Aunque tuvo 3 millones más de votos. sí, los votos populares no están asignados a los estados. Y esas grandes ciudades como Nueva York, California, Boston, esas ciudades ya están decididas. Están decididos, sí, Porque yo veo que mayormente. le ponen atención a Nebraska y tú dices, Sí, ¿y por te voy a qué decir por qué. Nebraska? Porque los estados como California tienden a votar por el Partido Demócrata. Nueva York también. Los centros urbanos grandes se inclinan más hacia la democracia. Hay otros estados, por ejemplo, en el cinturón que llaman cinturón religioso, el cinturón de Pensilvania, Ohio, que son muy conservadores, ellos son del Partido Republicano. No obstante, quien sea el candidato, hay que recordar que el caso de Trump es un caso sui generis, porque él no es del Partido Republicano. Él inicialmente, en su juventud, Trump se identificó con los demócratas. Y después, ante el vacío de los republicanos de no tener un candidato propio del partido, Trump, que se fue hacia la derecha, se identificó más con los intereses que defiende los republicanos, pues lo eligieron a él. Y tuvo éxito, ganó las primeras elecciones que participó. Entonces, esos estados se identifican con los republicanos. En gran parte se debe a la población, el nivel social, intelectual, el tipo de economía que tiene, y se identifican con uno u otro. Si hay y allá muchos existe la tradición que tú dijiste, siempre Nueva York y California votan demócratas. ¿Realmente hay una tradición de esas ciudades de que son demócratas? Sí, sí, porque la población, por ejemplo, en California y en Nueva York, si tú analizas, tiene para empezar mucha emigración, tradicionalmente. Son los centros urbanos. Hay muchos liberales, las artes, en fin, elementos que se identifican más con el partido. Son menos conservadores esas ciudades, ¿no? Los centros urbanos por lo regular no se sienten a ser conservadores, mientras que otros estados sí lo son. Y Estados Unidos hoy, en la población total o en los estados, está muy dividido un 50 en 50. Los que piensan conservadores, que se preocupan más tal vez de la economía, que se identifica más con el Partido Republicano, el bienestar económico, la política de Trump, que busca, por ejemplo, que Estados Unidos continúe su hegemonía. Él busca, por ejemplo, y ha dicho que piensa poner tarifas para los productos que vengan de China, tratados bilaterales. Él no cree mucho en Naciones Unidas o tratados multilaterales, donde Estados Unidos tendría una voz, sino entre tú y yo y el poder de los Estados Unidos, cuando hay un tratado o un acuerdo bilateral, pues impera, se impone, ¿no? Sin embargo, yo quiero que tú sigas ahí, pero que incluyas lo siguiente, Bill. Hay cosas que no dependen del candidato, dependen de lo que ustedes conocen como establishment. Es decir, el otro día Vladimir Putin dijo, el presidente de Estados Unidos no es el que manda. Alguien dijo, Biden está teniendo unos pronunciamientos medio raros que benefician a Trump. Y no se pueden olvidar que Biden es el presidente hasta la toma de posesión del que gane. Esas cosas que te estoy diciendo, cuando se trata de China, los dos piensan igual. Es decir, China no puede dejar que coja la hegemonía mundial, ahí los dos piensan igual. Quizá con las migraciones piensan diferente. Con respecto a la forma de conseguir las cosas, dicen que hay uno que le gusta la guerra y el otro le gusta la negociación. Sigue por ahí. Ok. Hay sin duda parte de la personalidad de cada cual. Trump es un hombre avasallador, agresivo, quiere imponer su criterio, y Kamala, como mujer al fin y con otra formación de haber sido, por ejemplo,
hijo de migrantes de una madre de la India, un padre de Jamaica. Trump, por el contrario, es hijo de migrantes también, pero de padre alemán y madre escocesa. O sea, él es un inmigrante, descendiente de migrante, y también entra el elemento de diferencia en el sexo, la edad y, por supuesto, algo de racismo que siempre existe en el mundo, donde él es hijo de migrante, pero blanco, de ojos azul y rubio. La otra es hijo de migrante de un padre de color y la madre hindú. Pero son hijos de migrante ambos. Pero hay esa tendencia y eso impone. Ahora, lo que tú dijiste, Julito, es cierto y no se habla mucho. Está el poder detrás del trono, que en los reyes era muy evidente. ¿Cuál es el poder detrás del trono en los países importantes? El elemento que incide mayormente o que controla las economías. Las economías. Sigue. Sí. Es importante, con respecto a los elementos que controlan la economía y que inciden, algo que pudimos palpar, y fue que la actitud del electorado ante los programas asistenciales, a los cuales los demócratas parecen tener más afinidad, y en una sociedad donde hay una cultura tan arraigada de lo que debidamente es pedir cuentas por el dinero que proporcionan los contribuyentes. Entonces, esto, en términos electorales, ¿cómo puede pesar en la balanza de un candidato o de otro? Bueno, los demócratas se han identificado siempre con las actividades sociales, ¿no? El pobre, el trabajador, el inmigrante. Por otro lado, llamémosle el poder que lleva la economía, que son los empresarios, las grandes empresas, que son los que realmente impactan. Y todos los contribuyentes también. Son contribuyentes, sí, pero si analizamos un país, por ejemplo, vámonos a China. Sí. China tiene un gobierno comunista, pero una economía capitalista. Sí. Es una combinación muy interesante, porque un gobierno centrista como el gobierno comunista es todo lo contrario de lo que requiere una economía abierta. Sí, ¿verdad? Y los chinos, porque vienen de una tradición de disciplina, de imposiciones, de precariedades, en fin, responden a disciplina. Y tiene entonces un gobierno que, de hecho, muchas de las medidas que ha tomado ha sido para favorecer la economía capitalista. Sí. O sea, es un cambio donde tiene un mando de orden que incide en la economía. Por eso los americanos y los europeos se quejan de que, aunque es una economía capitalista, es una economía centralizada, controlada por el gobierno, que a la vez subsidia y se crea el dumping, que es simplemente vender producto en el exterior a un costo o sea, un precio por debajo del costo, sí, que no se acepta en el mundo. Ajá. Porque el gobierno manda y puede hacer eso. Ajá. O puede favorecer un sector determinado por encima de los otros, pero la economía sigue funcionando, primero porque tiene una base de consumo enorme, son 1.400 y pico de millones de habitantes, porque han podido producir a un costo inferior al resto del mundo, sí, y han llegado a crear su propia tecnología en estos momentos. Sí. Es decir, China es un país con una base disciplinada, con un gobierno central donde no se pierde esfuerzo en votaciones, ni mucho menos, lo dirige, y tiene una economía que es la segunda del mundo. Estados Unidos, por el contrario, los intereses de los sectores económicos son muy influyentes y tal vez más influyentes que el gobierno central. Y lo otro que hace de Estados Unidos algo peculiar es el poder que tienen los estados. Sí. Tú tienes el nivel de gobierno federal, el nivel estatal y el nivel municipal, muy marcado. Y los estados tienen leyes, por ejemplo, comerciales. Un estado puede permitir el alcohol a todas las horas, otros estados no, cierran los comercios. El aborto, por ejemplo, que ese ha sido hasta últimamente un elemento de ley federal donde era permitido el aborto, ahora con cambios que hubo con una Corte Suprema que durante el periodo de Trump
él lo nombró todo ultraconservador. Ha habido un cambio donde se les quiere pasar a los estados la decisión si aceptan aborto libremente o no. Lo quieren pasar a los estados. El Consejo Nacional de Mercado de Valores en Estados Unidos, que es un ente, no reporta al presidente, reporta al Congreso. Y reporta al Congreso porque inicialmente los mercados de valores a finales del siglo XVIII y siglo XIX eran entes que eran de cada estado. Tenía cada estado su sistema de mercados de valores. Luego, yo creo que en el país, cuando se amplió y ya cambiaron las normas, se creó un ente, pero un ente que responde a quién, al Congreso. Y en el Congreso es que están los representantes de todos los estados. Es decir, hay una serie de condiciones que es difícil para países como nosotros entenderlo, porque el país nuestro, el tamaño y las condiciones de comienzo, es un país centrado en un gobierno donde realmente las provincias y las ciudades no tienen gran poder. Bien. No, pero también hablábamos, nos referíamos mucho en cuanto a lo que tiene que ver con las situaciones individuales precisamente de cada estado y también el asunto de esa oferta de Trump, de decir, volver a ser América grande otra vez. Y él la basa mucho en lo que es la recuperación del empleo. Realmente en Estados Unidos hay una necesidad de... hay norteamericanos desempleados en una cantidad tal como para dar un sustento a esa propuesta política de Trump. No, el desempleo en Estados Unidos hoy está en 4.1% de las personas que se pueden emplear. Okay. Eso es bajo. Lo que pasa es que él, como política, ha establecido un hecho interesante, que el influx de inmigrantes, que en Estados Unidos se estima que hay entre 10 y 11 millones de inmigrantes ilegales, mayormente de América Latina. Entonces, él ve en aquellas personas que en Estados Unidos han ido perdiendo empleo por la evolución de la economía norteamericana. Estados Unidos, las dos terceras partes de su economía es servicio. No es por empleos que él dice eso, él lo dice porque hay lugares donde sí hay menos empleo, pero es porque ha evolucionado. Él alega que eso se debe a que China está vendiendo todo lo que se podía producir en los Estados Unidos más barato. En México hay fábricas de automóviles europeas, en fin, China, coreana, que importan los vehículos a Estados Unidos bajo el tratado común que tienen, pero el hecho es que él busca esa debilidad y dice, esa gente que están entrando aquí le están quitando los empleos a ustedes. Y da la casualidad que el inmigrante que viene de América Latina, donde encuentra mayormente empleo en el sector agrícola, el sector que los propios americanos no le interesa hacer, pero están perdiendo, por ejemplo, digamos un ejemplo, los demócratas, conscientes, por ejemplo, del medio ambiente, el daño al medio ambiente, pusieron restricciones en la producción petrolera, en la perforación de petróleo. Trump va en contra de eso. Trump dice que eso no es verdad, el daño atmosférico a esto, y que Estados Unidos tiene mucha riqueza bajo tierra en petróleo y que debe de continuar produciendo petróleo, no fabricar carros eléctricos, cuya competencia de chinos los americanos no pueden enfrentar, pero entonces dice, debemos de continuar con nuestra industria. Y cuando él dice América primero, el decir América primero es normal en un político. El presidente nuestro va a decir República Dominicana primero nomás, pero él dice primero y dominante. O sea, no perder la hegemonía de un país que está consciente que va perdiendo esa hegemonía en el mundo y que no quiere hacerlo. Por eso las Naciones Unidas no es atractivo porque se comparte el poder, aunque los Estados Unidos predomine. La OTAN, él ha amenazado con salirse de la OTAN porque los demás países europeos no están gastando el porcentaje que le corresponde en armamento. Ese es cómo él ve América primero y si es primero, pero dominante. Justamente, tú no eres muy dado a predicciones astrológicas. De venir a decir, Bill, ¿quién va a ganar? Bueno, está apretado, puede ocurrir cualquier cosa, sobre todo un país en donde tenemos el antecedente de que estoy viendo que te están hablando de medio punto, sin embargo,
las elecciones pasadas entre Trump y Hillary Clinton tuvieron 3 millones de diferencia y ganó el contrario. Bill, comenzaron a hablar de América, de Ucrania, de la OTAN. Vamos a ver y dividir las cosas. Cada uno de esos candidatos hace una política interna y una política en el exterior. No es verdad que el negocio de la guerra es el negocio de Estados Unidos. La guerra es una opción última que se usa cuando se va a perder la hegemonía. Ahora yo te pregunto, en caso de ganar Kamala Harris, internamente, a pesar de que ella ha hablado de que será la continuación del gobierno de Biden, ¿es así? Sí, habrá pocos cambios porque ella es del Partido Demócrata y ahí impera la opinión del partido, la línea del partido. Ella ha dicho, por ejemplo, que sí, que va a haber mayor control sobre la inmigración. Eso es una cosa que no se asociaba mucho con los demócratas, pero se ha dado cuenta que hay apoyo a ese control de migración de mucha parte del pueblo americano. Así que se inclina, pero sigue su línea. Trump es donde está la incógnita, porque Trump no es del Partido Republicano. Lo escogió el Partido Republicano por el éxito que tenía en atraer una parte de los ultraconservadores, que le dio la victoria al partido en las primeras elecciones de Trump. Entonces, con Trump tenemos que tener la siguiente incógnita. Él es una persona que además de niño padece, y tú sabes más de eso que yo, padece de la enfermedad de crecimiento óseo desde niño. Yo entiendo que uno de los elementos que esa enfermedad registra es que a veces pierde la coordinación. Y por eso no fue a la guerra de Vietnam, dicho sea de paso. Por eso y porque tenía 3 créditos universitarios que le eximían de ir. Pero él tiene ese empuje, esa fuerza de él querer controlar. Él admira a Putin, admira a Orbán en Hungría, admira a los hombres fuertes, a Netanyahu, el que se impone por la fuerza. Él quiere tener ese ego. Por consiguiente, es una persona que no es precisamente del establishment, como tú mencionaste al comienzo de este programa. El establishment se asocia más con Kamala, respeta más las normas. Trump puede hacerlo. Ahora, hay que diferenciar algo muy importante aquí, que es la campaña y la realidad, porque Estados Unidos tiene algo que asegura que Trump no va a convertirse en un dictador, ni va a ir más allá de los límites, porque ellos tienen lo que se llama en inglés un check and balance, que es control y equilibrio, donde el Congreso, aún siendo de partido republicano, puede frenarlo. O sea, llega un momento donde el elemento de la esencia de la sociedad americana se impone sobre alguien que pueda salirse de la convicción de verdad que él atacó el Congreso. ¿Perdón? ¿Existe la convicción íntima de que él atentó contra el Congreso? ¿O por lo menos lo permitió? Sí, sí. Él definitivamente, cuando menos, no hizo nada para pararlo. Y él no acepta que perdió las elecciones, aún hoy. Y si ustedes vieron el debate de él con Kamala, sí, él claramente cuando le preguntaron dice, no, yo no perdí las elecciones. Él no acepta. Ese es otro de los peligros que debo mencionar. Si Trump gana, entonces nos encontramos ante un gobierno que es un poco impredecible hacia dónde va. Aunque una cosa es la campaña y otra cosa es luego la realidad. Pero no, Kamala es más previsible. Entonces eso tiene uno. Pero ¿qué pasaría si Trump no acepta la derrota?
volveríamos a tener entonces ese mismo asalto. Pero no lo va a aceptar. No la va a aceptar. Bueno, No, entonces, no lo va a donde aceptar. el mundo... Si esta está más apretada que aquella. Exacto, exacto. Ahí está el punto. Tú tienes toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en ese momento? Recuerda que Estados Unidos es un país que se estima que la población civil tiene en su poder el equivalente de 450 millones de armas para una población de 335 habitantes. Y es muy propenso a la violencia. Entonces, ¿qué pasaría entonces? ¿Y qué pasaría en el mundo? Porque ya los países asiáticos tienen reservas monetarias en dólares de títulos del Estado americano, de la tesorería, por un valor de unos 6 trillones de dólares. Por otro lado, hay muchísimo dinero fuera de Estados Unidos, en inversiones en empresas americanas. Entonces, la deuda de Estados Unidos en el exterior en dólares es enorme. Es el país más endeudado del Y hay mundo. conciencia clara, Bill, de que Donald Trump, independientemente de su discurso, se sabe lo que va a hacer porque ya gobernó. Y allá, aunque no hay reelección a largo plazo, él volvió porque creyó que ganó. Entonces, la pregunta es la siguiente. Todo el mundo sabe que ese bloque del BRICS que están formando para estrangular el dólar, con los demócratas eso va a crecer. Usted puede estar seguro que con Trump él va a hablar, conversar, negociar, ceder, pero al final con Trump el dólar seguirá siendo el líder del mundo, porque él es, no importa, él es un gran negociador. No es que él admira a Putin, es que entiende que le quedan dos caminos, o pelear o entenderse. Y él es no un pacifista, no, una persona que primero da y después habla. Sí, pero tiene un elemento, él tiene un ego muy grande. El ego. Y entonces una persona que tiene ese ego puede ser manipulada Sí, con mucha facilidad. Es impredecible. Y ahí viene. Entonces Putin está feliz porque él ha dicho 3 cosas importantes que Putin ve. Una de ellas es que él no se ha pronunciado nunca sobre que Rusia fue el agresor. Nunca ha mencionado eso. Él no ha dicho si él desea que Ucrania gane la guerra o no, pero sí ha dicho, y lo dijo en el debate con Kamala, que él, si lo nombra, o sea, si gana las elecciones, antes de que se juramente, él soluciona el problema de la guerra de Ucrania. Sí. Porque él llama a Putin y lo resuelve. ¿Cómo lo va a resolver? Pues sencillamente que Rusia se quede con la parte que ha ocupado, de Kherson y el Donbass y lo que tiene de Crimea, y entonces la guerra se acaba ahí, porque él no va a apoyar a Ucrania. Entonces, en el caso de Israel con Palestina, Hamas, Hezbollah y la invasión al Líbano, él simplemente le va a dar tiempo a Netanyahu a hacer hasta donde llegue, mientras que Kamala ya está advirtiendo que tiene que haber, ya está bien, tiene que haber un alto al fuego, aunque el apoyo a Israel no se reduzca, pero le está haciendo algo. Él va a permitir eso. Es decir, con Trump, como te dije, hay un elemento que no se sabe. Ahora, él lo que haga va a ser en base a su visión que favorezca a Estados Unidos, que es lo que los europeos tienen, a costa de los demás. O sea, Estados Unidos primero, segundo y tercero. Una guerra que se permita que Rusia, sin tener consecuencias fuera de las bajas que ha tenido, ya trayendo hasta coreanos del norte al frente ucraniano, si tú permites eso sin hacérselo más complicado, porque guerra nuclear no va a haber, más complicado, entonces tú le estás abriendo la puerta como un ejemplo de que continúe. Eso no hace grande a Estados Unidos. En el fondo, entonces, Putin sabe cuál es la debilidad de Trump y del gobierno americano y por consiguiente la va a seguir utilizando en el futuro. Es decir, tenemos una situación donde sabemos que Estados Unidos no puede continuar siendo o tener el poder que ha tenido, lo va a ir reduciendo, pero tiene que hacerlo de una manera gradual, que no haya un cambio
como pasa en la política de derecha a izquierda de golpe, sino que la va perdiendo, pero tiene que ir perdiéndole manteniendo los valores occidentales en Europa, que Europa siga manteniéndose, en fin, una serie de equilibrio. Si él se va al otro bando y empieza, como declaró, que para mí es inconcebible, que dijera que él con Xi Jinping en China no tiene problema porque Xi Jinping sabe que él está loco. Bueno, cuando un señor que va a ser el presidente de la potencia más grande militar y económica del mundo, tú dices que me respeta, me haya porque sabe que yo soy loco, y lo dijo públicamente y él lo aceptó, es algo que puede ser que sea la campaña, ¿no? La campaña lo deje ir. Pero eso crea también dudas para mucha gente hacia dónde va. América Latina, nosotros, por ejemplo, si él decide un ataque abierto a la migración latinoamericana o inmigración asiática o de Medio Oriente, ¿quién no nos dice que se le ocurre un día reducir la remesa a un monto, digamos, de $100 o $200 por persona? ¿Qué pasa si él decide? ¿Es un riesgo que podríamos correr en caso de que Trump llegue a la presidencia? Podría ser, no sabemos. Si él está hablando de sacar de Estados Unidos masivamente unos millones de migrantes que son mayormente de América Latina, no sabemos si mañana puede él, en su grandeza de favorecer a los Estados Unidos, decir, de Estados Unidos salen miles de millones de dólares en remesa para América Latina. Entonces él puede muy bien decir, no hay derecho que este dinero se gane aquí y se vaya, para sostener algunos gobiernos que no son favorables. Eso precisamente es algo que nosotros, que incluso dicen, he escuchado decir que que es la razón principal de la lucha contra el narcotráfico, que no es por la droga en sí, sino que no salga tanto dinero de Estados Unidos, tantos dólares de Estados Unidos. Entonces, eso es tan decisivo en la economía norteamericana que la mayor cantidad de dólares se quede circulando dentro del mismo territorio. Bueno, es que hay más dólares circulando fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. Mira, tú dijiste algo ahora mismo que ninguna persona había comentado. Una vez se mencionó aquí que es un tema muy álgido para nosotros, que es que alguna disposición económica toque las remesas de Estados Unidos de los inmigrantes que mandan hacia sus países. En un lugar como nosotros, que nuestra primera fuente de divisa es la remesa. Y sobre todo, algo que no tiene ningún gravamen en Estados Unidos ni ninguna limitación. Sencillamente que se diga el origen del dinero. Y le ponen 5, 10, pero eso tocarlo. ¿Podrían tocar eso en el caso de una emergencia? Sí, podrían. ¿Y en qué forma? Bueno, ¿poniéndole impuestos o limitando la suma? Las dos cosas. Uno sería un impuesto que me parece más lógico del punto de vista americano y más sencillo limitar el monto. Por ejemplo, nosotros recibimos unos 10 mil millones de dólares, pero México anda por los 60 mil millones de dólares que reciben de remesa de Estados Unidos. Y lo que se está viendo, y ahí Trump puede ser que tenga algo de razón, es que los países latinoamericanos optan por dejar salir a las personas que tienen que salir del país, por cuestiones que sea, como hizo Cuba, eso lo comenzó Cuba, para quitar la presión social al gobierno cubano, para que se fuera. Y podía poner. Entonces, eso se está haciendo por toda esta cantidad de latinoamericanos que están cruzando México, Centroamérica para entrar en Estados Unidos. No se olviden que de acuerdo a estadística, el año 23 detuvieron más de 43.000 dominicanos en la frontera de México con Estados Unidos. Ahora, estemos en esta posición. ¿Cómo es posible? Y nosotros consideramos, yo estoy seguro que la situación no la vemos tan mal aquí, como que miles de dominicanos tengan que pagar un buen dinero para ir a Colombia o a Panamá, donde sea, para entrar a los Estados Unidos. Entonces, esos países tienen dificultades. América Central, Colombia, Venezuela, Perú, están teniendo dificultades serias económicas y la gente ve a Estados Unidos como el paraíso terrenal. Y esa entrada masiva le está poniendo una presión muy grande a la sociedad americana. Lo está haciendo en Canadá. Canadá es conocido como uno de los países más abiertos y ahora va a empezar a poner un freno a esa migración. Uno de los problemas que crea y el que se fundamenta parte de la política
de Trump es que se está dando cuenta que el perfil del norteamericano, del estadounidense, está cambiando. Cuando tú tienes un 3 a un 14% de la población que es de base de latinos y está viendo el flujo de hindúes y de asiáticos que entra, el perfil americano, el ideal americano del protestante blanco, eso está desapareciendo. Quiere decir que el pueblo dominicano, como el pueblo canadiense, esos que eran los que dominaban la economía, controlaban la educación, todo el sistema, están llegando a ser minorías. Y eso es uno de los elementos internos que debemos de entender, que no se trata solamente del dominio del mundo, es que tú estás cambiando en tu casa toda la filosofía, la cultura y hasta lo físico del pueblo que tú siempre has visto como que te identifica. Interesante eso que usted dice con relación a cómo ven ahora en Estados Unidos la migración y los porcentajes, y cómo algunos países todo está calculado. Así como los Estados Unidos saben que salen, si no me equivoco, a Latinoamérica unos 120,000 millones de dólares por año, sí. De los cuales 10,000 vienen aquí, 60,000 van a México en forma de remesa. Así también saben que los países dejan salir su gente buscando esos ingresos, y ellos lo dejan porque tienen la mano de obra de los renglones que no tienen. Nosotros estamos viviendo una situación en la que dicen que tenemos 2 millones de dominicanos en Estados Unidos. Solo voy a mencionar Estados Unidos. Pero nosotros tenemos 3 millones de haitianos aquí, por ejemplo, haciendo la mano de obra que nosotros no podemos hacer. Pero ellos mantienen esos dineros y esas remesas hacia Haití, hacia la gente que están allá. O sea, es una cadena que los países tenemos que irla viendo. Sí, la diferencia es el tema de la migración indocumentada o no controlada. Exactamente, no controlada. Que el problema que tenemos nosotros y tienen los Estados Unidos. Pero recuerda que los Estados Unidos, la economía, las 2/3 partes es servicio. La economía de servicio y la parte digital avanzada, científica de los Estados Unidos no dependen de la mano de obra de migración, que tiene una formación académica muy inferior. Más bien el sector agrícola, y el sector agrícola de Estados Unidos representa un 2% de la mano de obra de trabajo. O sea que no es significativa. Entonces esa gente que vienen a las ciudades y se dedican a muchas cosas que no son. Un problema que tenemos nosotros, que yo considero que tenemos como dominicanos, es el hecho de que la ciudadanía dominicana se basa en el jus sanguinis. Eso quiere decir que las generaciones, la segunda, tercera generación de dominicanos en Estados Unidos son tan dominicanos como americanos. Eso puede, para un país que se vaya al nacionalismo, cuestionarlo. Porque yo, por ejemplo, si vengo ¿qué te digo yo?, de Europa o de un país de eso, de momento que mi segunda generación ya son de Estados Unidos y no tienen ningún derecho a la ciudadanía de donde yo venga, mientras que nosotros no, son ciudadanos dominicanos. Es decir, tenemos nosotros en el Congreso americano 2 representantes de Nueva York que son ciudadanos dominicanos, tan dominicanos como Estados Unidos. Eso no es muy común en ninguna parte. Por consiguiente, si queremos entonces controlar la migración de una manera radical, todo eso habría que revisarlo. Pero Europa está pasando por momentos tan difíciles como Estados Unidos, de la migración que viene del Medio Oriente, que viene de África, porque eran excolonia europea y ellos se sienten identificados con la madre patria. De Senegal, la selección de fútbol francesa, son básicamente africanos. Es decir, hay problema en el mundo, no porque los países se crearan de migración, porque el flujo que está llegando es mucho mayor que la capacidad que tiene el país de asimilarlo. Y luego los adelantos científicos y formación de computadoras y demás, la brecha es muy amplia.
No era como antes que venían los italianos a Estados Unidos a final del siglo XIX o principios del siglo pasado y entraban y encajaban en la industria, que era una industria básica de maquinarias o agrícola. Hoy tenemos que tener una educación de computadoras, de otros niveles que muchos países no poseen. Entonces, esa migración que viene es de una formación baja que solamente puede encajar en aquellos puestos que queden que no lo haga el nativo. Nosotros, que por no ejemplo, lo hace en ningún país. No lo hace en ningún país. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí queremos reducir la dependencia del haitiano en el campo agrícola, la mejor manera de hacerla es mecanizar y modernizar la producción agrícola. Sí. Y no a equipos que los haitianos no están preparados. En la agricultura moderna tú usas drones, tú usas robots, tú te vas, por supuesto, a otros medios de producción que es de más calidad y mayor cantidad. Es decir, el haitiano no encaja ahí. Sí, pero esa transición tarda años y lleva muchos recursos. Bill, Sí, hay un pero hay que asunto. hacerlo. Para tener una idea clara de la gente, el norteamericano hoy está preparado para, digo, ya hay mucha gente que ha votado, pero no hay ansiedad porque la mujer le va a continuar lo que está haciendo, ella es vice, y el otro ya gobernó. Es decir, ¿hay algún otro elemento que pueda traer intranquilidad en el votante? No, yo creo Porque que... se sabe lo que va a hacer Trump, Bueno, porque sí, ya pero- lo hizo 4 años. Sí, exactamente. Y es un buen punto. Tenemos que comparar lo que hizo Trump y utilizar Con lo que eso puede como hacer. qué puede hacer en estas condiciones Diferente. actuales y no lo que está diciendo necesariamente. Porque recuerda, Ahí está diciendo otra cosa. no, él está exagerando la nota. Ah. Es decir, en la política tú sabes que se prometen muchas cosas y Sí, se sí. dicen muchas cosas, pero en realidad no quiere decir que esas cosas se van a aplicar. Sí, señor Ward, nos hacen una pregunta desde Estados Unidos que qué tanto puede influir en los resultados electorales y un disgusto de los demócratas con lo que se está haciendo, con lo que está sucediendo en estados como Nueva York y California. Son escenarios en los cuales se ha visto frecuentes escenas de vandalismo, saqueos, inseguridad y también que dicen que quizás hay una mano muy suave con lo que tiene que ver con mantener a raya la delincuencia o las causas de la delincuencia. Entonces, que cómo se podría reflejar, si eso no podría pesar mucho a la hora por lo menos de decidir el voto en la Nueva York y California. No creo que ese movimiento de violencia en Estados Unidos se deba necesariamente a un partido político. Estados Unidos ha sido violento desde su comienzo. El hecho de que los ciudadanos puedan tener armas y algunas armas o muchas de ellas son de uso militar, es algo que ambos partidos han apoyado, sobre todo republicanos, pero el demócrata no va a quitar ese derecho que data de la época de la guerra de independencia. Las situaciones que crea la violencia es el hecho de la desigualdad social. Trump se le atribuye mucho la violencia a los inmigrantes, porque lo dijo, los haitianos comían gatos y cosas por el estilo, se exagera la nota, pero eso es por desigualdad que pueda haber. Estados Unidos, contrario a Canadá, no tiene una base social donde la educación y la salud pública son gratis en Canadá, mientras que en Estados Unidos sabemos todos que si no tiene algo de seguro o tiene algo, ir a un hospital es costoso. En Canadá eso está cubierto automáticamente. Es decir, Estados Unidos son muchos millones y ha crecido a base de gente de mucha parte. Canadá ha podido controlar su emigración con un país de menos población y más joven. Es decir, no creo que eso se debe a que hay. Lo que pasa es que ellos ven que en el caso de Trump va a ser mano dura. Bueno, mano dura la hizo Trujillo. ¿Y qué ha pasado después de Trujillo? Es decir, a veces mano dura crea lo opuesto cuando se va la mano dura. Sí. Cuanto más duro sea, después viene, como hemos visto aquí. Es decir, no necesariamente. Lo que pasa es que el que no ven a los demócratas, lo ven más asociado
con los trabajadores, con los pobres, y por consiguiente se puede interpretar que van a ser menos severos con los delincuentes, Bien. pero no creo que es un hecho directo. Escuchaba la declaración de Kamala Harris. Ella dice, ya en el cierre de la campaña, si gano las elecciones, legalizo la marihuana. Y tú dices, usted estaba diciendo, hay noticias internas y externas. Esa es una decisión de Kamala Harris, una declaración que está abierta buscando unos votos de una minoría. Ella tiene unos números que dicen el 15% de la gente está usando hierba. Si yo le digo que se la voy a hacer legal, ellos saben que no van a tener problema y que va a ser más barata. Y lo aclara. Y la recreativa. Por otro lado, nosotros aquí siempre decimos que los países tienen que recaudar y que originalmente aquí se le ponen muchos impuestos, se le puso impuesto se legalizó la venta de alcohol, los cigarrillos, el juego, y son cosas que realmente en el ciclo de la vida es como lo que está pasando ahora en Estados Unidos con las drogas, y ahora le ponen impuestos y va a tener un gran impuesto, pero va a ser totalmente legal. Yo tengo un amigo que tiene una tienda de vender cosas de marihuana en California. No, espérate, para que tú veas lo que es ese país. Sí. Y él solo puede depositar su dinero en un banco local, no puede depositar su dinero en un banco federal. Y él dice allá, ¿y cómo le pago al suplidor? Porque dice, tú no le puedes, tiene que ser por un banco. ¿Por qué? Porque es una vez permitido en ese estado. Entonces no puede pagarle al suplidor que le produce la marihuana, pero sí puede pagar los impuestos de la venta y puede declararlo, pero no puede irse a comprar un Ford con lo que le produce el carro de ahí, el beneficio de ahí. Complicado, tiene en su provincia, porque el origen es de una venta ilegal en otro lugar. Sí. Te pregunto todo esto, porque estamos viviendo ese proceso, inclusive en uno de los comentarios que tengo pendiente hace unos días es con esto del retiro de la reforma fiscal y de la necesidad de procurar nuevos impuestos. Cuando tú te pones a ver y tú dices, póngale impuesto al juego, ponle impuesto al alcohol, al cigarrillo, a los sectores, y nosotros nos ponemos a ver, y ¿dónde que está el problema? O que falta dinero. Porque hay un déficit en el sector eléctrico, sí, pero los que no pagan, aquí el 30% del problema es los que no pagan la luz. No hay que subir los impuestos, lo que hay que cobrarle la luz. Que hay que cobrarle más a los juegos de azar, pero vamos a cobrarle a las 100,000 bancas que no pagan mensualmente. Vamos a cobrarle a las 100,000 bancas que no pagan y no hay que subir los impuestos. Pero que aquí hay problemas, en fin, tú te pones a analizar todas las cosas que aquí no se pagan, evasión, elusión, 40% del impuesto, pero vamos a cobrar el 40% de lo que nos está cobrando. Usted como economista, ¿por dónde se fuera con un tema de reforma fiscal? Es que es más fácil irse por lo más fácil. Todos los gobiernos del mundo deciden siempre cobrarle a quien ya está pagando, porque está inscrito, es una persona que cumple todos los meses, le doy más duro y recaudo más fácil. O es que es imposible llegar al 100% del control de evasión y resolver los problemas que hay que paguen los que no están pagando nada. Mira, ese es el punto de la reforma fiscal, o el error en la reforma fiscal. Una reforma fiscal es cuadrar el presupuesto, equilibrar el presupuesto. ¿Y dónde se empieza el equilibrio de un presupuesto de una persona, de una familia, de una empresa? Comienza por los gastos. Tú tienes ingreso fijo, los impuestos existentes, lo que sea. Vámonos a los gastos. ¿Qué es lo que se está gastando y dónde? ¿Y qué impacto tiene?
Los gastos que el gobierno puede tener es gasto de capital o gasto corriente. Los de capital son los que producen la infraestructura, educación, producen directa e indirectamente riqueza a la largo, permite al sector privado y al resto una buena carretera con acceso a los puntos de producción, a los centros, por ejemplo, turísticos, los puertos para atraer turismo, en fin, todo eso genera. Y lo otro son gastos corrientes, de salarios, de insumos, etc. Empecemos por los gastos. Yo tengo un punto que siempre he tenido curiosidad y esto puede ser un foro interesante para esto. ¿Pagan las instituciones estatales el uso de la energía eléctrica? Sí. Porque realmente yo sé que está presupuestado, pero yo no veo. ¿Están esos gastos incluidos en el subsidio? Me imagino que sí. O sea, el subsidio es subsidio del consumo que Ayer nosotros justamente tenemos. yo hice ese comentario. Tú lo hiciste. Si cuando el gobierno da el subsidio, si ahí contiene el consumo de los servicios públicos que el Estado y los ayuntamientos consumen. Exacto, coincido contigo. contigo. Miren, yo quiero decir algo, y eso no comenzó en este gobierno, eso hay que reconocer lo que eso viene de atrás. Ah, no. Oye bien, aquí, hoy, y es verdad que hubo que hacer de todo, descontárselo a los ministros y a los ayuntamientos por nómina. Pero oigan bien, en República Dominicana, todos los alcaldías y todas las instituciones del Estado, todas las clínicas, todos los hospitales, todas las instituciones, todas las escuelas, pagan su seguridad social y su electricidad. Es más, yo lo que me llego a pensar que hoy el sistema se está sosteniendo de los privados que pagamos y de ese descuento que lo hicieron automático. La seguridad social, antes era un problema, aquí los ayuntamientos no pagaban nada. Hoy todos están al día y toda la electricidad de las escuelas, de las instituciones, ¿tú sabes por qué? Lo ponen en el presupuesto y se lo descuentan automáticamente del presupuesto para que no puedan hacer otra cosa. Pero resuelto el problema. Mira uno de los problemas que tenemos. Por un lado, estamos tratando de buscar más dinero, aumentando los impuestos, y por otro lado tenemos algo que para mí me ha llamado la atención siempre, que es el comprobante fiscal. El comprobante fiscal es una forma legal de evasión, porque la mayoría de la gente que yo he visto con comprobante fiscal en un supermercado para comprar comida, o que yo vaya a comprarme un helado y me pregunten si yo quiero un comprobante fiscal, o que yo vaya al cine y me pregunten si yo quiero un comprobante fiscal, y que se descuenten esos gastos de los gastos de negocio que no tienen absolutamente nada que ver. Pero ese es el efecto aspirina. Papá decía siempre, tú te tomas una aspirina y te quitas el dolor de cabeza, pero te da el dolor de barriga. Claro. ¿Cómo van a cobrar el ITEVIS si no hay el comprobante fiscal, pero si no dejan que yo compre la toalla sanitaria de mi casa con comprobante fiscal del canal? Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Hay un elemento fundamental que hay que entender. La clase media es la que más sufre las consecuencias impositivas, por lo que tú dijiste. Cumple, tiene que cumplir. Son empleados, le descuentan los impuestos y tiene que cumplir. Es una clase, la clase media, la que mantiene la estabilidad social. La clase media es la clase medida, la clase que posee lo que ha adquirido a base de esfuerzo y aspira a adquirir más, pero no al riesgo de perder lo que ha logrado a base de sus esfuerzos. Por consiguiente, el riesgo que toma la clase media es un riesgo calculado. Es la que más sufre porque proporcionalmente es la que más impuestos gana. Es país que tenga la mayoría de su población en clase media, es el país más estable. Por consiguiente, cuando hablamos de impuestos adicionales, hay que pensar que impacta más esa clase, que en República Dominicana tenemos muchas clases medias, pero que realmente la clase media de un país desarrollado que tiene ahorro, que tiene dinero, que incluye en su gasto unas vacaciones a República Dominicana dos semanas al mes, esa clase media aquí no la vemos tan media, la vemos más arriba. Por consiguiente, la clase media es esencial y los impuestos que recaen van a caer más ahí. Entonces, cuanto más alta la tasa impositiva, más evasión.
Este país, el ITEVIS es muy alto. En Canadá, en la provincia de Ontario, el ITEVIS es 13%. Si tú quieres ampliar la base impositiva que es necesario, baja el ITEVIS. Entonces, cosas así. Es decir, bajar el ITEVIS es... bajar la tasa del ITEVIS. Si ampliar la base, cobrarle a todo. No a todo. Siempre va a tener que tener por ejemplo, productos de primera yo hice una propuesta necesidad. de que le pusieran, ok, vamos a poner el impuesto a más productos de la comida, que le estaban poniendo a todo menos a 7 productos. Sí. Pero vamos a ponerle escalonado. Sí. Un 5% a una cosa, un 6% a otra cosa. Sí. Que no te diera tan duro. Sí. Por ejemplo, no se puede ir a un restaurante y tú tener el 18% de ITEVIS y el 10% de propina como un impuesto. Y ya no es solamente por el servicio, porque tú vas, por ejemplo, a un servicio de un lugar donde tú digamos, de fast food, ¿no? Donde tú compras la comida y básicamente te la sirves tú y te están cobrando el 10%. Bien, tengo una pregunta final, nos queda un minutico. Si yo le pregunto si el gobierno debe de reintroducir una reforma fiscal en este momento, y si lo tiene que hacer a corto plazo, ¿eso que hizo de retirarla? O si nosotros podemos sostenernos más años con la condición que tenemos en los últimos periodos de endeudándonos y manteniendo los niveles de déficit de ese tamaño. La reforma fiscal se tenía que haber hecho hace años. Una reforma fiscal es casi continua, si no una reforma, una revisión fiscal. Se tenía que haber hecho. Usualmente este es el momento que todo el mundo sabemos que es. Cuando un gobierno se reelige, al comienzo del segundo periodo es cuando se hace la reforma fiscal, porque ya no tiene el presidente y ese gobierno la oportunidad de ser elegido. Por consiguiente, ahí pueden meter medidas duras que siempre sabe que no van a ser de la grada popular. Entonces, tú tienes esa medida, hay que hacerla. Pero hay que hacerla. El error del gobierno, creo yo, que fue que no se dio cuenta, trató de hacer algo que sabía que había que hacer, pero tenía que haber un estudio más profundo, empezando por lo que hablamos de los gastos, de que cuando tú quitas de un lado para poner en otro, deja a alguien vacío y tiene que llenarlo de otra manera. Eso se tenía que haber hecho por los técnicos y el gobierno. No es algo que creó este gobierno. La mayoría de los problemas que tenemos en República Dominicana, sea de salud, sea de tránsito, o sea de lo que sea, data de un cúmulo de periodos gubernamentales con medidas de parcheo, algunas de ellas no la más adecuada, que no se revisaron a tiempo o se cambiaron a tiempo. Por eso el tránsito está como está, la educación está como está. No hemos tenido la oportunidad y hemos querido en este caso hacer todo de golpe. Reforma laboral del Código Laboral, reforma de la Constitución, en fin, una serie de reformas que eran muy abarcadoras y realmente yo creo que hubo mucha prisa y no los datos que tenían que haberse estudiado de antemano con los técnicos o con consulta con los sectores afectados. Bien. Vamos a agradecer a Bill Wall su participación con nosotros hoy.